Desarrollando ya hace unos cuantos meses una iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión del INDECOPI con el valioso apoyo de las gerencias, comisiones y direcciones de la institución. Y el tema de hoy es muy importante, se llama Lees la letra pequeña en los contratos de consumo, cláusulas abusivas en la contratación masiva. Antes de comenzar con el evento de hoy, quiero recomendarles unas pautas pequeñitas. La actividad dura 1 hora en la cual ustedes pueden formular todas las preguntas que deseen sobre el tema. Para ello tienen 2 canales. Pueden enviar sus preguntas por el chat de Zoom. Les estoy enviando un mensaje en estos momentos para que puedan ubicar el chat. Y también pueden formular sus preguntas a través de los comentarios en la transmisión en vivo por Facebook. Saben que estamos para atender todas las consultas que ustedes tengan, así que con toda la confianza pueden enviar las preguntas que tengan sobre el tema, que el expositor de hoy y los especialistas de este evento les van a responder todas las dudas que ustedes puedan tener hoy. Bien, comenzamos con el webinar. Como les mencioné, se llama Lees la letra pequeña en los contratos de consumo, cláusulas abusivas en la contratación masiva. Y el expositor de hoy es José Cueva Rodríguez, quien es especialista en la Comisión de Protección al Consumidor número 2. José es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con especializaciones en libre competencia, protección al consumidor, publicidad y represión de la competencia desleal en la Universidad del Pacífico y en la Escuela Nacional del INDECOPI. Además, estamos acompañados por Rocío Llanos, quien es ejecutiva de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del INDECOPI, quien estará recibiendo sus preguntas. Muy bien. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por estar conectado con nosotros en esta oportunidad y te cedo el pase para que puedas comenzar con la exposición de hoy. ¿Se ve mi cámara? ¿Se ve? ¿Me ve bien? Se ve perfecto y se te escucha muy bien también, y Stephanie te va a apoyar compartiendo la PPT. Perfecto. Gracias. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad me ha tocado exponer un tema muy importante, muy interesante, como es el tema de las letras pequeñas y las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Agradezco primero al INDECOPI por darme la oportunidad de estar en este webinar, donde va a ser muy interesante la información que vamos a brindar al público en general. Ok, vamos primero a mencionar esto. Es muy importante que sepan de que todo lo que yo pueda vertir, las opiniones que yo pueda vertir en este webinar, son a título personal, no de ninguna manera constituyen un adelanto de opinión de alguno de los órganos resolutivos del INDECOPI en materia de cláusulas abusivas, ¿no? Entonces, eso quiero que quede bien claro, ¿no? Antes de iniciar esta exposición. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a primero hacer el índice. Vamos primero a empezar con los fundamentos constitucionales para la protección de los consumidores. Eh, Luego pasaremos a hablar acerca de contratos, específicamente contratos de consumo, ¿no? Los derechos fundamentales a la libertad de contratar, libertad contractual, ¿no? Cómo son también los contratos por adhesión y cláusulas generales de contratación. Entraremos también a hablar acerca de las cláusulas abusivas, algunos ejemplos que se han dado en lo que respecta a este tipo de cláusulas. Mencionaremos también algunas cláusulas que han sido denunciadas, pero que en realidad no constituyen cláusulas abusivas también. Finalmente, haremos algunas recomendaciones para el consumidor en caso sea víctima de alguna cláusula abusiva, para finalmente terminar hablando de algunos casos relevantes que se han dado en los últimos años en el INDECOPI. Vamos a empezar con los fundamentos condicionales para la protección del consumidor. El consumidor está protegido en la condición política, ¿no? Es una política pública del Estado proteger a los consumidores, y básicamente se protegen 3 derechos de los consumidores, ¿no? Fundamentalmente hablando, que son el derecho a la información, el derecho a la salud y a la seguridad de estos consumidores, ¿no? Vamos hoy a enfocarnos en el derecho a la información. Nosotros, bueno, en realidad se sabe que en el mercado, en el sistema económico, hay una falla del mercado que es la simetría informativa. Esto significa, en términos coloquiales, de que el proveedor tiene mayor calidad y cantidad de información respecto a su producto o servicio que el consumidor, ¿no? Entonces, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva.
Bien, como mencionaba, una de las fallas del mercado que es natural es la asimetría informativa. Es normal siempre que el proveedor tenga mayor calidad y cantidad de información de su producto en relación al consumidor, ¿no? Entonces, es por ello que el código y muchas regulaciones de protección al consumidor regulan lo que es el deber de información, ¿no? El deber de información que no busca eliminar esa asimetría informativa, sino que lo que busca es informar al consumidor acerca de los aspectos más importantes del producto o las condiciones más importantes de su servicio con la finalidad de que pueda el consumidor tomar una decisión de consumo adecuada, ¿no? Entonces vemos que hay esta desventaja en la información entre proveedor y consumidor y es necesario de que se regule el tema del deber de información para que finalmente los consumidores puedan tomar una decisión de consumo adecuada a sus expectativas, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Dentro de la relación de consumo también el proveedor tiene un tipo de poder, ¿no? Porque uno de los poderes era que tiene más conocimiento de su producto o servicio, y otro poder que tiene el proveedor en la relación de consumo es el poder que tiene de establecer sus propias cláusulas, ¿no? Y digo esto porque la mayoría de contratos de consumo, ¿no? Son contratos predispuestos, son contratos en los cuales el proveedor redacta sus cláusulas de manera unilateral, ¿no? Y después, simplemente cuando el consumidor quiere adquirir el producto o servicio, le entrega el contrato con las cláusulas ya preestablecidas y el consumidor tendrá que decidir si se adhiere o no a esas cláusulas ya redactadas previamente por el proveedor, ¿no? Entonces, vemos que en la contratación, ¿no?, de un producto o servicio, tiene cierto poder el proveedor, uno por un lado por el tema de la información, siempre tiene mayor información el proveedor sobre su producto o servicio respecto al consumidor, y por otro lado también en lo que respecta a la negociación, que en realidad se puede decir en casi todos los contratos de consumo es nula, porque finalmente primero es el proveedor quien redacta las cláusulas para que con posterioridad el consumidor decida si se adhiere o no a esas cláusulas preestablecidas, ¿no? Eh, Dicho así las cosas, bueno, ya habiendo preestablecido de que la mayoría de contratos de consumo son cláusulas preestablecidas, ¿no? En realidad no es negativo, el código no prohíbe el hecho de que el proveedor redacte previamente sus cláusulas y que finalmente estas sean aceptadas o no por el consumidor, sino lo que se proscribe es que se inserte cláusulas abusivas en dichos contratos, ¿no? Y justamente debido a que no hay un control, se puede decir así, en lo que respecta al que el proveedor puede poner las cláusulas que estime convenientes para su beneficio, es por ello que existe la regulación del código en lo relativo a las cláusulas abusivas, ¿no? Hay un control de abusividad de esas cláusulas no deben ser abusivas en detrimento de los consumidores, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, a través de los contratos, las partes pactan diversas obligaciones, ¿no? Son contratos donde hay prestaciones recíprocas, una parte se obliga a realizar un servicio o se obliga a dar un bien determinado, y la otra parte se obliga a pagar alguna contraprestación económica, específicamente en los casos de contratos de consumo será el consumidor quien se obliga a pagar esa contraprestación económica, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, cuando dos personas contratan, o bueno, una persona jurídica contrata, goza de dos derechos importantes o dos libertades importantes. Una es la libertad de contratar. Eh, la libertad de contratar es la libertad que tienen todas las personas naturales o jurídicas de decidir contratar, básicamente, o sea, de celebrar contratos lícitos, siempre y cuando no contravengan al ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de un contrato de consumo, se puede decir de que tanto el consumidor como el proveedor gozan de estas libertades, porque efectivamente cuando se da un contrato de consumo es porque ambas partes han querido contratar, tanto como proveedor como consumidor, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, ambas gozan de la libertad de contratar, se puede decir de que no gozan ambos de la libertad contractual, ¿no? Que es distinto a la libertad de contratar. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Bien. La libertad contractual es la libertad que tienen las personas o las partes del contrato, mejor dicho, de establecer las condiciones y términos de ese contrato, ¿no?
Algo que se ve restringido en un contrato de consumo, como hemos dicho en su mayoría, son contratos por adhesión y que muchas veces contienen cláusulas ya predispuestas, consideradas o llamadas también cláusulas generales de contratación. Entonces, vemos de que en un contrato de consumo o en la etapa previa a la celebración de un contrato de consumo, el proveedor gozaría de esta libertad contractual porque puede establecer libremente las condiciones y términos del contrato. Entonces, sin embargo, eso esta libertad se puede decir que está limitada para el consumidor, porque el consumidor no cuenta con esa libertad de poder establecer los términos y condiciones de ese contrato, ¿no? Simplemente cuando quiere contratar un producto o servicio, se irá, decidirá si es que va o no a contratar con ese proveedor en virtud de las cláusulas que ya el proveedor ha redactado, ¿no? Entonces, es por ello de que, pues, podemos pasar a la siguiente diapositiva, es por ello que surge esa posibilidad, ese control de abusividad de estas cláusulas que están en estos contratos de consumo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Bien, entonces, se establece una protección mínima de los consumidores en estos contratos de consumo, ¿no? Básicamente se exige de que en estos contratos esté de manera inequívoca la voluntad de contratar del consumidor. Se exige también de que no se incluyan cláusulas u obstáculos onerosos para el ejercicio de los derechos del consumidor, ¿no? También el derecho del consumidor a poder resolver un contrato de la misma manera como lo celebró. Por ejemplo, muchos de nosotros contratamos, se puede decir, una tarjeta de crédito o de débito, de repente un servicio de telefonía a través de un medio digital, por ejemplo, a través de un teléfono, ¿no? Si yo quisiera poner fin a ese contrato, podría realizarlo de la misma manera como lo contraté, a través de un teléfono, y no exigiendo, por ejemplo, a los consumidores que acudan presencialmente al establecimiento comercial físico o al domicilio fiscal de la empresa, ¿no? Porque eso sería podría ser considerado como una cláusula abusiva. Y justamente uno de los temas principales en este webinar es justamente, y justamente tiene el nombre del webinar en ese sentido, es las letras pequeñas de los contratos, ¿no? Justamente muchas de las personas, pues, acuden a contratar un seguro o un servicio financiero, o de repente acuden de repente a comprar un departamento, un inmueble, y leen las cláusulas, o mejor dicho, no leen las cláusulas del contrato, fiándose muchas veces de la información previa que les da el vendedor de la tienda o el vendedor del proveedor, y muchas veces el consumidor cree de que lo que le dice el vendedor de la tienda previamente es tal cual lo que está en el contrato, ¿no? Y muchas veces no es así, o muchas veces hay información adicional que no fue brindada por este vendedor, y por lo tanto es recomendable que el consumidor pueda leer lo que establece este contrato antes de firmarlo. Y en ese sentido, en los reclamos, en lo que respecta a las letras pequeñas, es importante lo establecido por el código, porque el código ha establecido un mínimo exigible en el tamaño de estas letras, que no debe ser menor a 3 milímetros, ¿no? Eso con la finalidad de que pueda ser legible por el consumidor y pueda tomar conocimiento de todos los términos contractuales antes de celebrar un contrato, ¿no? Y finalmente es obligación del proveedor entregar un contrato o la copia del contrato al consumidor, ya que esto le va a servir de prueba en el futuro al consumidor en caso que sea víctima de un contrato de una cláusula abusiva, ¿no? Muchos consumidores denuncian cláusulas abusivas, pero finalmente no presentan como medio probatorio el medio probatorio por excelencia, ¿no? Que es el contrato de consumo, donde consta ahí esta cláusula abusiva de la cual es víctima, la cual el proveedor le pretende aplicar causándole un perjuicio, ¿no? Entonces, es recomendable, si bien es cierto, es una obligación del proveedor brindar esta copia del contrato, es recomendable para el consumidor de que lo exija también al proveedor para que así pueda tener una constancia de esta cláusula abusiva, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quiero compartir con ustedes un estudio realizado por la Universidad de Stanford en el año pasado. En este caso, ese estudio arrojó, o bueno,
halló que muchos de los consumidores son formalistas y muchos de los consumidores en Estados Unidos se ven desincentivados a tomar acciones cuando ellos son afectados con estas cláusulas de letras pequeñas, ¿no? Ellos, cuando se ven engañados, cuando se dan cuenta de que firmaron el contrato y que no era cierta la obligación, o mejor dicho, no era cierta la información que le estaba dando el vendedor, ¿no? Ellos se ven atados, se ven como atados como que al contrato en sí, ¿no? O sea, se ven como que ellos piensan que ellos tuvieron la culpa por no leer el contrato y así se ven incentivados a tomar acciones contra los proveedores y hacen como que respetar el contrato, ¿no? Entonces tienen esa idea una idea de formalismo del contrato, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de que la información que no les brinda, que les brindó el vendedor discrepa o no es acorde a lo que dice el contrato, pero aún así, por el hecho de haber firmado el contrato, ellos ya se sienten atados a ese contrato y a cumplir con lo que dice ese contrato, incentivando esto, el hecho de tomar acciones legales contra el proveedor, ¿no? Eso desde el punto de vista de la psicología del consumidor, ¿no? Lo cual es algo que quise compartir con ustedes. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como mencionaba, los contratos de consumo son en su mayoría contratos por adhesión, en lo cual una de las partes redacta este contrato de manera anticipada, ¿no? Y finalmente, cuando ya el proveedor se terminó de elaborar ese contrato, lo entregará al consumidor para que el consumidor decida si acepta o no esas condiciones, ¿no? Muchas veces, mejor dicho, casi nunca el consumidor puede cambiar alguna de esas cláusulas establecidas en ese contrato. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, esas cláusulas generales de exportación que están en esos contratos por adhesión pueden ser cláusulas que no son aprobadas sencillamente, o también pueden ser cláusulas que son aprobadas por una entidad administrativa, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de cláusulas generales de exportación no aprobadas sencillamente, podemos encontrarla cuando vamos, por ejemplo, con nuestro vehículo y entramos a un estacionamiento vehicular, ¿no? Nos dan un ticket y en el reverso del ticket aparecen todas las condiciones aplicables por igual a todos los consumidores de este servicio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una serie de cláusulas que son aplicables a todos por igual, ¿no? Y en ese caso es una cláusula que no son aprobadas sencillamente por ninguna entidad administrativa. También cuando ponemos una entrada por un evento, ¿no? Depende de un concierto, un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Vemos que en el reverso, o la misma entrada, por ejemplo, hay algunas cláusulas generales sobre el evento, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también tenemos cláusulas generales de exportación que no son aprobadas por ninguna entidad administrativa, ¿no? Por otro lado, tenemos cláusulas que sí son aprobadas administrativamente por alguna entidad administrativa, por ejemplo, algunos servicios financieros o unos contratos que involucran un servicio financiero o un producto financiero son aprobadas por la SBS. Lo mismo pasa con los servicios de seguros. Muchos contratos de seguros, de diversos tipos de seguros, están aprobados por la SBS. Las cláusulas son aprobadas por la SBS, que es la entidad administrativa correspondiente. Y en lo que respecta a los servicios públicos, también cuando contratamos un servicio de telefonía, servicio de agua y saneamiento, ¿no? O un servicio de gas, por ejemplo, en ese caso, también los contratos o las cláusulas generales de los contratos son aprobadas de manera administrativa previamente por el respectivo organismo regulador correspondiente, ¿no? Bien, las cláusulas generales de exportación no son malas en sí mismas, si bien es cierto, genera ausencia de negociación, ¿no? Entre sus principales funciones tenemos el hecho de homogeneizar las transacciones y también reduce el costo de transacción, ¿no? Porque imagínense los gastos en los cuales se incurrirían tanto el consumidor como el proveedor de negociar por cada consumidor que va a contratar su producto, ¿no? Entonces, es más eficiente para el proveedor el hecho de que se establezca cláusulas de no contratación que son aprobadas, mejor dicho, que van a ser aplicadas por igual a todos los proveedores, perdón, a todos los consumidores, y finalmente el consumidor decida si es que acepta o no. Finalmente lo que se prohíbe no es en sí el hecho de que haya cláusulas generales de contratación en los contratos, sino el hecho de que se inserten estas cláusulas vejatorias o abusivas en detrimento del
el interés de los consumidores. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, a la siguiente. Bien, dos son las condiciones que exige el código para que estemos frente a una cláusula abusiva, ¿no? Tenemos, por un lado, las cláusulas no negociadas individualmente. Para que sea considerada una cláusula abusiva, tiene que haber sido no negociada, como ya he mencionado, tiene que haber sido establecida previamente por el proveedor y simplemente después darle la opción al consumidor si se adhiere o no a esta cláusula. Y otro presupuesto para estar frente a una cláusula abusiva es que esta cláusula genere desventaja o desigualdad en los consumidores o anule sus derechos, como por ejemplo la libertad de elección, ¿no? Entonces, esos son los dos presupuestos que establece el código para estar frente a una cláusula abusiva. Que no haya sido negociada individualmente y que a su vez esta cláusula genere una desventaja, una desigualdad jurídica entre el proveedor y consumidor, o anule los derechos que están establecidos tanto en el contrato mismo o también en el ordenamiento jurídico, en diversas leyes especiales, ¿no? Bueno, este tema de los contratos masivos que contienen cláusulas generales aplicables a todos los consumidores responde al mundo contemporáneo y responde a la demanda de los proveedores, de los consumidores, de tener un producto estándar. Muchos consumidores no desean negociar con los proveedores y por eso es que simplemente desean adquirir el producto, y por lo tanto el proveedor es el que se encarga de establecer esas condiciones, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de cláusulas abusivas, ¿ya? En la mayoría de estos sectores que hemos mencionado, que hemos elegido, son los que se dan la mayoría de cláusulas abusivas. Tenemos, por un lado, en el sector financiero, en el sector de seguros, en el sector inmobiliario y en los servicios de transporte aéreo. Bien, bueno, en el sector financiero, uno de los derechos que tiene el consumidor es el derecho a efectuar pagos anticipados, ¿no? Por ejemplo, cuando un agente, un consumidor pide un crédito vehicular o un crédito hipotecario, ¿no? Por ejemplo, debe pagar esa obligación, supongamos, a 20 años, ¿no? Se establecen cuotas establecidas, ¿no? Pero supongamos, pues, que el consumidor tuvo suerte y se sacó la tinca, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene un dinero que ahora puede pagar tranquilamente el crédito y por lo tanto no se puede establecer como cláusula del contrato de préstamo el hecho de una penalidad por realizar ese pago anticipado, ¿no? Porque eso estaría limitando el derecho del consumidor a efectuar este pago anticipado, ¿no? Han sido cláusulas muy comunes, denunciadas y sancionadas por el INDECOPI, ¿no? Otra cláusula muy común en el sector financiero son las cláusulas que obligan al consumidor a contratar un seguro en un contrato de ahorro a plazo fijo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un dinero y quiero abrir una cuenta de ahorro a plazo fijo en una entidad financiera, ¿no? Entonces, en ese caso, yo espero tener en un año determinado el dinero que tengo más los intereses que generó, ¿cierto? Es obligación del proveedor cuidar ese dinero, ¿no? Evitar de que de repente la tarjeta sea clonada o evitar de que haya un retiro injustificado, indebido por parte de otra persona. Entonces, no se puede obligar al consumidor a contratar un seguro, ¿no? Por ese tipo de contrato, porque ya es obligación del proveedor de proteger ese dinero. Ahora, esto no implica de que el consumidor pueda contratar libremente un seguro para su tarjeta de débito, ¿no? En este caso, eh, pero en realidad no puede exigirse como obligatorio, más aún cuando en realidad son servicios que en realidad no están vinculados o no son complementarios, ¿no? Entonces, esa es una cláusula que no debería admitirse en los contratos financieros, ¿no? Y por otro lado, tenemos también una cláusula que faculta a la empresa a variar la tasa de interés compensatorio, tasa de interés moratorio, penalidad aplicable en caso de incumplimiento.
las comisiones y gastos sin previo aviso, cuando ello implique un mayor costo o un perjuicio al usuario, ¿no? Por ejemplo, un contrato de crédito hipotecario vehicular, ¿no? Supongamos que yo pacté una tasa de interés compensatorio, moratorio, por el contrato de crédito hipotecario vehicular, ¿no? De acá a 20 años, ¿no? Entonces no se puede establecer una cláusula que durante el contrato y en algún momento la empresa pueda variar unilateralmente esas tasas ya pactadas, porque eso no generaría seguridad jurídica al consumidor y limitaría un derecho del consumidor, lo pondría en una desventaja jurídica, ¿no? Entonces, estas son algunas cláusulas más comunes en el sector financiero, ¿no? Bien, en el sector de seguros también tenemos algunas cláusulas. José, disculpa que te interrumpa, nos han llegado ya algunas preguntas que están vinculadas precisamente con este tema que estabas mencionando de las cláusulas abusivas en sectores financieros. Y por ejemplo, tenemos una usuaria que nos consulta lo siguiente, ¿no? Nos dice, en el marco de la realidad, las entidades financieras se encuentran optando por no entregar copia del contrato, ni pagaré, ni tampoco a veces entregan la póliza de seguro. ¿Esto es correcto? Bueno, en realidad es una práctica ilegal de los bancos, porque los bancos, y en realidad todos los proveedores tienen la obligación de brindar una copia del contrato de consumo a los consumidores en general, ¿no? No solamente en el sector financiero, sino también todos los proveedores que celebran contratos de consumo están en la obligación de brindar al consumidor copia del contrato. También nos ha llegado otra consulta, nos indican lo siguiente. He tenido problemas con un banco conocido. He firmado varios contratos con letras pequeñas y para presionarme, porque estuve reclamando, me han inscrito en Infocorp. ¿Qué mecanismos tienen los consumidores para que los bancos no los presionen con ese tema de de inscribirlos finalmente en Infocorp, ¿no? ¿Y qué podría hacer un consumidor en todo caso si es que ha sido inscrito de manera indebida ante Infocorp? Bueno, es una infracción el hecho de que, bueno, primero hay que ver el tema del contrato en sí, ¿no? Esos contratos que dice que la consumidora señala si son letras pequeñas o no, habrá que verificar si esas letras pequeñas cumplían el rango legal de 3 milímetros mínimo, ¿no? En caso no haya sido así, podrá ser materia de una denuncia, aunque estos contratos ya previamente son aprobados por la SBS, ¿no? Ahora, en lo que respecta al hecho de que se reporte en una central privada de riesgo, en caso de que sea una indebidamente reportada, porque de repente ya pagó el crédito, o porque de repente ya no tiene la obligación, o de repente nunca contrató, que sería lo más grave, ¿no? Con esa entidad financiera, ¿no? Lo que puedo hacer es, primero, solicitar la rectificación a la sistema privada de riesgo, y en caso de tener una decisión negativa, ¿no? Poder renunciar al INDECOPI, y bueno, podría haber ahí responsabilidad, por un lado, de repente, en distintas situaciones, tanto del banco como también responsabilidades de la entidad privada de riesgo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la consumidora efectivamente tuvo un crédito, ¿no? Con un banco y pagó el crédito, pero sigue todavía en Infocorp porque el banco todavía no ha remitido esta información para que sea retirada de ahí, de esa central privada de riesgos. Ahí habrá responsabilidad del banco, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que en caso de que ya haya pagado el crédito con el banco y el banco haya ya remitido la información a la central privada de riesgos, y sea la central privada de riesgos la que pese a haber tomado conocimiento de esta información, no la retira de esa central, tener responsabilidad ahí la central privada de riesgo, ¿no? Esas serían las preguntas por el momento. Ok, entonces continuamos con el sector seguros. También muchos consumidores contratan diversos tipos de seguros, ¿no? Para su uso propio. Bueno, por ejemplo, será una cláusula abusiva de un contrato de seguro aquellas que establezcan una renuncia de las partes de los asegurados o beneficiarios a la jurisdicción o leyes que lo favorezcan. Hay muchos derechos en favor de los asegurados en la ley de contrato de seguro. El hecho que se ponga o se establezca en el contrato una condición menos favorable que la que establece la cláusula, que la que establece la ley de contrato de seguro, será considerado una cláusula abusiva. También es considerado una cláusula abusiva, ¿no?
las que establezcan la facultad del proveedor de renovar automáticamente el contrato de seguros con modificaciones en la póliza sin obligación de informar dichos cambios a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo contraté un seguro con un proveedor, ¿no? Con ciertas condiciones y establecimos como pacto en el contrato la renovación automática, ¿no? Si es que no va a haber una modificación en las condiciones del seguro, es lícito o es normal inclusive de que pueda renovarse el contrato de manera, una prórroga automática, ¿no? Del contrato, o renovar el contrato de manera automática también, si es que los contratos, si las condiciones pactadas inicialmente no cambiaron, ¿no? Pero, por ejemplo, específicamente en casos de seguros, si es que, específicamente en casos de seguros, si es que va a haber modificaciones a las condiciones inicialmente contratadas para la renovación de ese contrato, se tiene que informar estos cambios en un plazo de 45 días antes del vencimiento de ese contrato. Entonces, será una cláusula abusiva el hecho de que se limite esa obligación del proveedor de informar estos cambios con 45 días antes de que venza el primer contrato o el contrato inicialmente pactado, ¿no? Entonces, porque eso está en la norma y eso sería ir en contra de la ley. También es una cláusula abusiva en materia de seguros el hecho de que se establezca la pérdida del derecho del asegurado en caso de incumplimiento de cargas siempre difíciles o imposibles de ser ejecutadas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que contraté yo un seguro vehicular, ¿no? Entonces, se establece como cláusula de que o a la media hora, por ejemplo, en todos los casos, a la media hora de ocurrir el siniestro, debo yo comunicar este hecho eh, a la aseguradora. En caso de no hacerlo, perderé la póliza, ¿no? El derecho a tener la indemnización de la aseguradora, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos pues que en realidad no solamente se le robaron el auto, sino también fue secuestrado, ¿no? O de repente estuvo en una imposibilidad física de comunicar de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso son aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de establecer una cláusula, no establecer cláusulas o cargas excesivas, ¿no? Difíciles de cumplir para el asegurado, porque en algunos casos podrían ser abusivos o lesivos para su derecho, ¿no? Bien, ahora pasamos al sector inmobiliario. Bien, una de las decisiones más importantes de los consumidores en sus vidas, muchas veces, muchos consumidores sueñan con tener un departamento o una casa propia. Entonces, también se presentan cláusulas abusivas en estos contratos de compra-venta de bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, una de las cláusulas más denunciadas es el hecho de que no establezca una fecha de entrega determinada o determinable, ¿no? Es obligación del proveedor, ¿no? Informar al consumidor en el contrato, ¿no? Una fecha de entrega determinada o determinable, ¿no? Para que tome conocimiento acerca de cuándo se entregará el inmueble, ¿no? No se puede establecer la facultad al proveedor de entregar el bien inmueble cuando desee, ¿no? Simplemente tiene que dársele una fecha determinada o determinable al consumidor sobre cuándo se le va a entregar ese bien inmueble. Cláusulas que otorgan al proveedor la facultad unilateral de resolver el contrato en caso no se apruebe el crédito hipotecario en favor del consumidor, incluso cuando la no aprobación no le es imputable, ¿no? Hay contratos que establecen de que se va a resolver el contrato por parte del proveedor cuando no se apruebe el crédito hipotecario, ¿no? Pero en esos contratos se hace hincapié en que será cuando sea por causa no imputable al proveedor. Mejor dicho, cuando sea por causa imputable al proveedor, procederá a la retención de lo pagado hasta el momento, ¿no? Pero si no le fuera imputable, procederá a la devolución de dinero, ¿no? Pero hay casos en los cuales se procede a la retención del dinero incluso cuando la no aprobación del crédito no le fuera imputable al consumidor, ¿no? Muchas veces, pues, el no préstamo de un crédito hipotecario no es causa imputable al consumidor, ¿no? Sino es básicamente el ejercicio de la libertad de contratar del banco, ¿no? Entonces, mi suerte como consumidor en el contrato de inmobiliario no puede estar sujeto a la decisión del banco, ¿no? Porque entonces en ese caso estaría en desventaja el consumidor y eso no podría ser impuesto como cláusula porque sería una cláusula abusiva.
También en lo que respecta a los bienes inmuebles, se establece un periodo de garantía para los efectos estructurales, que es no menor a 10 años. Entonces será una cláusula abusiva aquella que establezca un periodo de garantía inferior en los contratos, ¿no? Porque evidentemente se está yendo en contra de un derecho reconocido hacia el consumidor en el código, ¿no? Que es la ley o el contrato de consumo, ¿no? Bien, pasamos al servicio de transporte aéreo. Bien, también aquí, bueno, muchas personas también les gusta viajar, muchos consumidores contratan servicios de transporte aéreo, ¿no? Y también se surgen muchas cláusulas abusivas al respecto, ¿no? Una cláusula abusiva es aquella, por ejemplo, que establezca la facultad de la empresa de modificar de manera unilateral la fecha del vuelo o el servicio contratado, ¿no? No se puede limitar esa facultad. El proveedor estaría, porque se entiende que el consumidor elige una fecha, ¿no?, en la cual viajar, porque es la fecha que mejor le acomoda a sus intereses, de repente pidió vacaciones por esa fecha, o de repente tiene que viajar a ver un determinado evento, entonces no podría establecerse una libertad unilateral de la empresa de cambiar la fecha del viaje, ¿no? Otra cláusula abusiva es la que establece la renuncia a los consumidores a los derechos legalmente reconocidos en retrasos o cancelaciones de sus viajes, ¿no? Hay normativa sectorial, normativa comunitaria que establece derechos de los consumidores en caso de que haya un retraso o una cancelación, tienen derecho a refrigerio, tienen derecho a que se le pague el alojamiento en un hotel, en caso que sea ya muy extensa o en caso que sea una cancelación, ¿no? Entonces, esos derechos no pueden ser establecidos como una renuncia en el contrato, ¿no? Porque son derechos que están legalmente reconocidos hacia el consumidor, y el hecho que hay una cláusula que establezca la renuncia a estos consumidores sería también ir en contra del ordenamiento jurídico, por lo tanto sería una cláusula abusiva. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, también voy a compartir con ustedes algunos supuestos denunciados, pero que no constituyen cláusulas abusivas, ¿no? Por ejemplo, la cláusula que establece la exención de responsabilidad por casos oportunos de fuerza mayor, ¿no? Es común establecer, por ejemplo, de que no habrá responsabilidad de la empresa en caso de que el viaje no se dé, por ejemplo, por un caso de hecho fortuito de fuerza mayor. No habrá responsabilidad inmobiliaria por la no entrega del departamento en la fecha pactada, por haberse dado esto en virtud a una situación de caso fortuito de fuerza mayor. En este caso, esa exoneración de responsabilidad no constituye cláusula abusiva, ¿no? Porque justamente es una cláusula que va en concordancia con un artículo del Código Civil, por lo tanto, eso no sería cláusula abusiva, ¿no? También cláusulas que establecen penalidades por incumplimiento, tampoco sería cláusula abusiva, simplemente son aspectos o penalidades que pacta el proveedor con el consumidor, ¿no?, para protegerse del incumplimiento del consumidor, ¿no? Porque, veamos, cuando, por ejemplo, estamos en un contrato de crédito hipotecario, ¿no? Hay una obligación del consumidor de pagar mensualmente eh, el préstamo por un tiempo determinado, ¿no?, que son 20 años. Entonces, en caso de que no cumpla, bueno, es lícito de que el proveedor pueda establecer una penalidad, ¿no? Porque justamente en este caso sería una cláusula que es cierto, establece un desequilibrio, ¿no? Pero para establecer equilibrio, ¿no? Porque justamente ya cuando el proveedor da el dinero al consumidor, simplemente se puede decir ahí que ya el proveedor está en una situación de ventaja, no hay que esperar la buena fe del consumidor para que pague este producto, pero ¿qué va a pasar si caso no paga, ¿no? Entonces, en este caso, es que el proveedor lícitamente establece una penalidad para protegerse a un eventual incumplimiento por parte del consumidor, por lo tanto, no sería ello considerado una cláusula abusiva. Asimismo, tampoco son cláusulas resolutorias por incumplimiento, porque igual va en relación con la anterior, que se establezcan cláusulas, o mejor dicho, penalidades o cláusulas resolutorias por incumplimiento, ¿no? Ambos tienen de trasfondo el incumplimiento por parte del consumidor, simplemente son cláusulas en las cuales el proveedor se protege ante futuros incumplimientos de consumidores que no actúen de acuerdo al principio de buena fe,
que es también un principio que está en el código, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver algunos mecanismos de los cuales goza el consumidor, o qué puede hacer el consumidor cuando es víctima de un contrato que tiene cláusulas abusivas, ¿no? Una primera opción que tiene el consumidor es interponer un reclamo en el libro de reclamaciones. Es la vía más directa con la cual pueda llegar tal vez a solucionar algún conflicto o una controversia con el proveedor. Puede interponer una queja o un reclamo. En caso de poner un reclamo, es obligación del proveedor tener una respuesta dentro de un plazo de 30 días calendario. Otra opción que tiene el proveedor es acudir al Indecopi, ¿no? Interponer su reclamo virtual ante el Servicio de Atención al Ciudadano, ¿no? El cual este reclamo será trasladado al proveedor y finalmente se citarán a las partes a una audiencia de conciliación, donde las partes pueden llegar de repente a una solución a la controversia y pueden ser fin a la misma, ¿no? Otra opción que tiene el consumidor es interponer una denuncia administrativa ante Indecopi, ¿no? Para ello deberá pagar una tasa de 36 soles, ¿no? Y dependiendo el caso en concreto, podrá ser tramitada la vía del procedimiento sumarísimo, la vía del procedimiento ordinario, ¿no? Y finalmente, una opción que también tiene el consumidor y que quiero aprovechar para difundirla es el arbitraje de consumo, ¿no? El arbitraje de consumo también es un medio alternativo de solución de conflictos, en el cual el consumidor y el proveedor pueden someter su controversia con la finalidad de poner fin a la misma, ¿no? La ventaja para el proveedor será que no habrá una multa con este arbitraje de consumo, ¿no? La ventaja para el consumidor será que podrá obtener en este arbitraje una indemnización sobre algún perjuicio que se le ha causado, algo que no podría obtener en un procedimiento administrativo sancionador porque no se otorgan indemnizaciones en sede administrativa, ¿no? Pero justamente es un mecanismo que está recién implementándose, bueno, ya tiene un par de años, pero sería ideal también de que los consumidores optaran a acudir por el arbitraje de consumo para solucionar una controversia con los proveedores, ¿no? Bien, para finalizar, vamos a terminar hablando acerca de unos casos de cláusulas abusivas, ¿no? Ese caso fue un caso que tuvo mucho impacto hace un par de años, y tuvo mucho impacto porque hubo resoluciones contradictorias de los órganos que les tocó resolver esta controversia. Por un lado, la Comisión de Protección al Consumidor número 2 estableció que esta denuncia era infundada, era el caso en el cual se denunció una cláusula abusiva en el cual, consistente en que en una restricción a los consumidores a ingresar a la sala de cine con alimentos o bebidas que eran adquiridas en un establecimiento distinto a lo del cine, ¿no? Básicamente, la denuncia fue hecha por una asociación de consumidores y el argumento era de que esto limitaba la libre elección, el derecho a la libre elección de los consumidores, ¿no? Entonces fue muy controvertido porque la comisión en primera instancia declaró infundada la denuncia, ¿no? Mientras que la sala especializada en protección al consumidor revocó la resolución y declaró fundada la denuncia, ¿no? Y bueno, finalmente esta decisión de la sala ha sido confirmada por el Poder Judicial, ¿no? Vía una acción de amparo, y que fue planteada por los cines, o por el cine, en este caso Cinemark. Y bueno, fue un caso de cláusula abusiva, ¿no? En el cual el hecho fue que se limitaba el derecho del consumidor a poder adquirir estos productos en otros establecimientos distintos del cine, ¿no? Bien, otro caso interesante, ¿no? Y un caso que también es importante porque muchos consumidores a diario casi toman servicio de taxi, ¿no? Mucho más en esta coyuntura, ¿no? Se sancionó a TaxiBit debido a que en los términos y condiciones, ¿no? Del servicio estableció una serie de cláusulas los cuales limitaba responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, limitaba responsabilidad en lo que respecta a la elección del
del chofer, del conductor del servicio, ¿no? Que no garantizaba el uso correcto de la plataforma, no garantizaba la solvencia, la honradez del conductor, ¿no? Lo cual pues no era acorde con el derecho de consumo, ¿no? Porque evidentemente es obligación de los proveedores brindar productos seguros, en este caso Taxi califica como proveedor, ¿no? Y por lo tanto es obligación de brindar un producto seguro al consumidor y no puede establecer cláusulas a través de las cuales se exonere responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces hubo una serie de cláusulas que fueron sancionadas en segunda instancia por la sala especializada en protección al consumidor, ¿no? Entonces es muy importante eso, no puede ser cláusula o no se puede establecer una cláusula que limite la responsabilidad del proveedor de manera ex ante, antes de contratarse un producto, de manera anterior a contratar ese producto, ¿no? Porque es responsabilidad del proveedor, está en las normas, brindar un servicio seguro a los consumidores, ¿no? Bueno, finalmente, hubo un caso también, un caso sobre el tamaño de letras de formularios, o el tamaño de letras en ese formulario contractual. Se sancionó a una empresa de transporte terrestre porque se estableció que el tamaño de las letras, de las cláusulas que estaban contenidas en estos boletos de viaje, era inferior a los 3 milímetros, ¿no? Como yo mencioné, es una exigencia legal de que todos los contratos de consumo, formularios contractuales, tengan un tamaño que no sea inferior a 3 milímetros, porque de lo contrario esto será sancionado por el INDECOPI, ¿no? Y justamente este es un caso en el cual fue sancionada una empresa de transportes porque en su boleto de viaje establecía caracteres que eran inferiores a los 3 milímetros. La finalidad de la norma de establecer ese mínimo de tamaño es justamente que las cláusulas lleguen de manera legible a los consumidores para que puedan adoptar una decisión de consumo adecuada. Bueno, he concluido con la exposición. Espero que haya sido de mucha utilidad la información que les he brindado, ¿no? Quedo atento a algunas preguntas que ha hecho el público, tal vez. Sí, efectivamente, José, muchísimas gracias por tu exposición y nos han llegado muchísimas preguntas, ¿no? Sobre todo cuando estabas avanzando con la exposición del tema. Inicialmente nos consulta un usuario, nos indica lo siguiente. ¿Las cláusulas abusivas que están contempladas dentro de un contrato se considerarían nulas o se considerarían no exigibles? ¿Y qué repercusiones tendría para un proveedor haber incluido ese tipo de cláusulas dentro de sus reglamentos contractuales? Bueno, en realidad las cláusulas se tienen por no puestas, ¿no? Son inexigibles, ¿no? En realidad no podríamos declarar en sede administrativa la nulidad de esa resolución, o sea, esa cláusula simplemente se tiene por no puestas, son inexigibles para los consumidores, ¿no? ¿Y cuál fue la otra pregunta que me dijiste? ¿La última? Nos indica qué repercusiones tendría para una empresa incluir ese tipo de cláusulas abusivas dentro de sus reglamentos, de sus formularios o de sus términos y condiciones. Bueno, en realidad es recomendable que los proveedores no inserten cláusulas abusivas, ¿no? En los contratos, porque ellos tienen una desventaja. La desventaja justamente es lo poderoso que es hoy en día, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Entonces, reputacionalmente tienen una desventaja porque los consumidores pues, pueden tomar conocimiento, pueden ya verlo como un proveedor malo, un proveedor que da ciertas cláusulas abusivas, y tienen el riesgo de perder su reputación en el mercado, ¿no? Y cuando pierde su reputación en el mercado, pues pueden perder muchos consumidores y a la larga esto puede generar que salgan prontamente del mercado por ser proveedores ineficientes, ¿no? Que dan productos de mala calidad y justamente que exista cláusulas abusivas, ¿no? Es muy importante hoy en día, las empresas subsisten en el mercado justamente por la gran cantidad de clientes que tienen, ¿no? Y esto se ha visto en esta cuarentena extensa que se dio. Muchas empresas quebraron porque justamente no tuvieron ventas, ¿no? Entonces, eso pasaría con un proveedor que comete infracciones constantemente sobre cláusulas abusivas y serían mal vistos por los consumidores, ¿no?
Claro, y además de eso, no olvidemos que el Indecopi tiene facultades para sancionar ese tipo de cláusulas abusivas y que las infracciones a las normas de protección al consumidor pueden ir de sanciones que van desde la amonestación hasta las 450 unidades impositivas tributarias. Entonces, la verdad es que colocar ese tipo de cláusulas abusivas para un proveedor es arriesgarse precisamente a recibir ese tipo de multas, esas sanciones que van a ser económicas y adicionalmente, como mencionaba José, también recibir quizás la pérdida de la clientela o esa afectación reputacional que ya ellos deberían estar considerándola, ¿no? De otra manera, tenemos otras preguntas, nos indican lo siguiente: ¿cómo funcionan las adendas? ¿Son válidas las adendas que establecen solamente beneficios y obligaciones para el consumidor? ¿No? Se ponen en el caso en que, por ejemplo, una empresa obligue a un consumidor a suscribir una adenda, ya es un consumidor que tiene un contrato con esa empresa, pero en esa adenda le están estableciendo nuevas obligaciones y son todas únicamente para el consumidor. Y quizás como el consumidor ya tiene un contrato en ese momento, se ve de alguna manera forzado a suscribir esta adenda, ¿no? ¿Cómo operaría allí el Indecopi, ¿no? Bueno, las adendas forman parte del contrato, son como cláusulas adicionales que se adhieren a los contratos inicialmente celebrados. Eh, la exigencia es la misma, exigencia que no se inserten tampoco en estas, este, en estas cláusulas, cláusulas abusivas. Ahora, obviamente, en realidad, si hubo algo pactado inicialmente, ¿no? No sería lícito de que posteriormente haya una adenda que establezca obligaciones mayores a los consumidores, ¿no? Porque justamente no es la información que le brindaron inicialmente, porque de repente si es que le brindan esa información de manera inicial, ¿no? Con esas obligaciones al momento de contratar inicialmente, opta por no celebrar el contrato, ¿no? Entonces, sería ilícito de que a través de una adenda, ¿no? Se establezcan nuevas obligaciones a los consumidores que no fueron informadas inicialmente al momento de contratar. Exactamente, ¿no? Tenemos otra pregunta. Habíamos estado comentando durante la exposición que era prohibido colocar esta letra que tuviese un tamaño menor a 3 milímetros, ¿no? Y nos están consultando si el Indecopi no debería en todo caso prohibir ese tipo de prácticas y si es que ellos detectaran que ha ocurrido esto, ¿qué institución sería competente para realizar esas prohibiciones, ¿no? Bueno, en realidad está prohibido en el código, ¿no? Y en caso de que no cumpla con esta obligación el proveedor, será sancionado por el Indecopi, ¿no? El Indecopi es el órgano que va a realizar ese control, pero control ex post, ¿no? Cuando ya surge en ese contrato en el mercado, ¿no? Únicamente hay un control ex ante en los servicios, o bueno, mejor dicho, un control anterior, antes de que se emitan, en los servicios financieros, seguros y servicios públicos regulados, ¿no? Pero en la mayoría de contratos, en los otros sectores económicos, el control del Indecopi es posterior, ¿no? Cuando ya este contrato se está haciendo, se puede decir, distribuido entre los consumidores, ¿no? Pero de hecho sí está prohibida esta práctica y es sancionada por el Indecopi. Efectivamente, ¿no? Y precisamente con lo que estabas mencionando de estos sectores, como los sectores financieros, los sectores bancarios, en los cuales hay cláusulas generales aprobadas administrativamente, nos consultan cómo se desarrolla ese proceso de aprobación, ¿no? Y si de alguna manera nos podrías comentar brevemente sobre las cláusulas generales aprobadas administrativamente. Bueno, las cláusulas son aprobadas por la respectiva entidad aseguradora, ¿no? Se somete a una consideración previa por parte tanto de las empresas financieras o por parte de las empresas que brindan los servicios públicos, ¿no? Y bueno, únicamente o sea, hay un control por parte de esas empresas, o perdón, de esas entidades administrativas, y únicamente se podrá establecer en el contrato aquellas que han sido aprobadas, ¿no? En el marco también de esta evaluación, la entidad administrativa evaluadora puede emitir disposiciones que prohíban estas cláusulas detectadas abusivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el banco da un contrato de supervisión a la SBS y la SBS identifica dos cláusulas abusivas, ¿no? Sobre esas cláusulas abusivas, ¿no? Puede emitir disposiciones disposiciones administrativas que ya formarían parte del ordenamiento jurídico para evitar que estas sean en el futuro puestas en algún tipo de contrato.
Ahora, en el caso de estas cláusulas aprobadas administrativamente, en el Indecopi se establece de que cuando se va a enunciar la cláusula, una disposición de cláusula abusiva aprobada administrativamente, debe haberse aplicado específicamente al consumidor y haberle causado un perjuicio, ¿no? Justamente es parte de la legitimidad para obrar que tiene el consumidor, ¿no? El consumidor puede denunciar esta cláusula aprobada administrativamente cuando le ha sido aplicada y le ha causado un perjuicio. Ujú. Tenemos unas consultas ya sobre sectores específicos, ¿no? Nos está consultando un padre de familia y nos indica si en el caso de los servicios educativos sería considerada como una cláusula abusiva cuando el colegio hace que los padres de familia firmen contratos en los que están renunciando a reclamar por cualquier monto que hubieran pagado antes de obtener una vacante en el colegio. Cualquier monto que hubieran pagado, ¿cuándo? Ellos nos indica ese padre de familia, ¿no? Que existen algunos colegios que hacen que los padres de familia firmen contratos donde renuncian a formular algún reclamo, alguna denuncia y por cualquier monto que hubiesen pagado antes de obtener una vacante al colegio, ¿no? Como una renuncia anticipada. Claro, sí, eso es considerado una cláusula abusiva, ¿no? No se puede limitar el derecho a reclamar, ya sea ante el mismo colegio o el derecho a reclamar ante instancias administrativas, ¿no? A cualquier derecho que surja de ese contrato, ¿no? De manera anticipada no se puede establecer cláusulas que renuncie, mientras el consumidor renuncia a sus derechos, y uno de ellos pues, es el derecho a reclamar o inclusive el derecho a formular una denuncia administrativa, ¿no? Es una cláusula abusiva. Sí, tenemos también consultas en el caso del sector financiero que habías estado comentando hace un momento, ¿no? Nos indica una usuaria que existe una persona que ha pedido un préstamo y, por ejemplo, lo pidió para pagarlo en un año. Lo que ha hecho ahora es amortizar el capital y para pagando una parte precisamente de este préstamo. Y nos consulta si es que el banco podría prohibirle que haga ese tipo de amortización de capital y si es que el banco puede reducir el plazo de este préstamo, ¿no? O sea, que ya ella no pague por un año, sino que se reduzca. Primero, todos los consumidores tienen derecho a establecer, o mejor dicho, realizar pagos anticipados, ¿no? De su deuda, ¿no? No puede haber una cláusula que limite este derecho. Eh, entonces, si hay una cláusula que la limita, ya esa cláusula es abusiva y estaría incurriendo en una infracción administrativa el proveedor. Ahora, en caso que se permita, ¿no? Realizar este pago anticipado, ¿no? El consumidor puede elegir entre acortar, ¿no? Es decir, el periodo de pago, o mantenerse en el periodo inicialmente pactado, obviamente con la reducción de las cuotas, ¿no? Es decir, puede optar por seguir pagando la misma cuota que pagaba y de repente eso genera de que pague el crédito en un plazo menor, ¿no? O también puede decidir mantener el tiempo el cual pactó y obviamente se va a reducir las cuotas que tendría que pagar, ¿no? Eso ya es a la libertad de elección del consumidor. En el caso del sector seguros nos llega otra consulta, nos dice, existe un cliente que ha firmado un contrato, pero se da cuenta, por ejemplo, ya luego de que suscribió ese contrato, que ha adquirido un seguro, ¿no? Nos indica lo siguiente, a veces los vendedores, entre comillas, seducen a las personas y de manera rápida les hacen firmar ese tipo de contratos, especialmente cuando se trata de personas que son adultos mayores, ¿no? En ese caso nos consultan qué es lo que podrían hacer, ¿no? Si es que quizás no se les brindó toda la información antes de que ellos suscriban el contrato, o si quizás de alguna manera se acosó o se ejerció algún tipo de presión indebida contra un consumidor, ¿no? Ya, bueno, en ese caso, eh, claro, primero es recomendable para el consumidor, ¿no? Que obviamente, al menos en seguros, pueda leer el contrato con anterioridad, celebrarlo. Y justamente en temas de seguros y financieros, eh, al ser cláusulas aprobadas administrativamente, son cláusulas que están colgadas en el portal institucional de de la SBS misma y también en las páginas web de las aseguradoras y las empresas de sistema financiero, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Pero obviamente también es una infracción el hecho de que haya habido una coacción o algo que haya mermado la libertad o la voluntad del consumidor, ¿no?
De hecho que sí, esa es una infracción, ¿no? Pero ya lo otro es un tema probatorio en el en el procedimiento administrativo, ¿no? Pero de que es una infracción el hecho de que se merme la voluntad, se coaccione mediante dolo o cualquier motivo al consumidor a firmar un contrato que no quiere firmar, claro, eso consiste en es una infracción administrativa. Ujú. José, te comento que tenemos muchas consultas con respecto a la contratación por Internet, ¿no? Sobre ello, comentarles a nuestros amigos que nos están escuchando que hemos tenido, y ustedes podrán encontrar también en las redes sociales del Indecopi, varios webinars sobre el tema de la contratación por Internet. Un usuario nos indica, por ejemplo, qué podría hacer en todo caso porque ha comprado un producto por Internet hace 20 días y no le ha llegado el producto, que ha llamado, ha reclamado, pero todavía no tiene ninguna respuesta, ¿no? A ese usuario le tendremos que indicar que lo que él tiene que hacer es revisar cuál es el plazo de entrega que ha sido informado por la empresa. Si él verifica que ya transcurrió ese plazo de entrega, si le han ofrecido 10 días, 15 días, 5 días, verificar eso en principio. Y luego de esto tiene varias vías, ¿no? Una de esas vías es, por ejemplo, reclamar de manera directa a la empresa, presentando un reclamo en el libro de reclamaciones virtual de esa empresa que comercializa por Internet, que por tanto tiene que tener ese libro en su página web, ¿no? La otra vía que tiene es presentar un reclamo ante el Indecopi a través de reclama virtual, y también tiene la vía de formular una denuncia administrativa, ¿no? De igual manera nos están llegando consultas sobre el tema de los servicios hipotecarios, ¿no? Sobre esto, una usuaria nos consulta lo siguiente: José, ¿es una cláusula abusiva señalar que la fecha de entrega de un inmueble va a ser, por ejemplo, un 31 de agosto y que el consumidor solo puede resolver este contrato cuando hayan transcurrido 180 días desde la fecha de entrega pactada, ¿no? Implícitamente, de alguna manera, la empresa estaría teniendo 3 meses más adicionales a la fecha de entrega. ¿Esto sería una cláusula abusiva o si las partes pueden pactar esto en el contrato? Bueno, las partes pueden pactar prórrogas automáticas en lo que respecta a la entrega, siempre y cuando sea determinable, ¿no? Entonces, en ese caso, el 31 de agosto, por ejemplo, era una fecha pactada, ¿no? Pero se estableció una prórroga automática, ¿no? Esta prórroga automática hace que simplemente se alargue el plazo de entrega, pero no hace que la fecha sea indeterminada, ¿no? Va a ser una fecha igual determinada o determinable porque igual se sabe cuál es el plazo máximo que tiene el proveedor para entregar el inmueble. Entonces, por lo tanto, eso no sería cláusula abusiva, ¿no? Ujú. Tenemos algunas preguntas también sobre el tema del transporte aéreo. Nos Ujú. consultan que a veces las empresas, cuando se compra pasajes aéreos en oferta, señalan que pierdes el derecho a reprogramar el vuelo o que pierdes el derecho a endosar, por ejemplo, el vuelo o el derecho a cancelar el vuelo. ¿Esto es posible o es una cláusula abusiva también? Bueno, en esos casos es parte de una oferta, ¿no? Como dice la, la consumidora, ¿no? Entonces, en caso de oferta, es parte de la libertad de contratar del proveedor de establecer estas limitaciones, ¿no? No estamos cuando estamos frente a una oferta, no estamos frente a un producto o servicio que se brinda de manera habitual de esa manera, sino que simplemente es de manera temporal con la finalidad de captar un cliente, con la finalidad de que el consumidor pueda tener acceso a este producto, pero en realidad no es la regla general ese tipo de exigencias, ¿no? Ante una oferta es temporal, como digo, y por lo tanto sí se puede pactar ese tipo de limitaciones, porque en sí es una oferta que establece condiciones distintas a las ofertas normales, se puede decir así, que la aerolínea ofrece, ¿no? Ujú. Sí, y comentarles también sobre este tema que estaba mencionándonos José, que en realidad, claro, esto es para los vuelos nacionales e internacionales, pero en el caso específico de los vuelos nacionales tenemos el artículo 66.7 del código que permite que se pueda endosar los pasajes y que se puedan postergar los pasajes. Entonces, el consumidor para el caso de vuelos nacionales dentro de la regulación peruana tiene ese derecho de endoso y de postergación, ¿no? Más no, como bien mencionaba José, ese derecho de cancelar, porque precisamente eso sí se puede establecer dentro del reglamento que puedes estar negociando con la aerolínea. Otra pregunta también vinculada con el tema que estábamos mencionando del transporte aéreo, nos indican lo siguiente: que algunas empresas modifican de forma unilateral el día elegido para viajar y establecen que no van a devolver el dinero. ¿Qué podría hacer un consumidor en ese caso? Bueno, en realidad, como ya mencioné, la facultad unilateral de cambiar la fecha de viaje es una cláusula abusiva,
¿no? Y peor aún, el hecho de que no devuelvan el dinero, ¿no? En ese caso, el consumidor podría, como ya he mencionado, utilizar cualquier mecanismo de protección con lo que goza, plantear de repente un reclamo en el libro de reclamaciones, que es constancia del hecho, lo cual le puede servir en el futuro, ¿no? Interponer una denuncia administrativa, ¿no? Ante el Indecopi contra esta empresa de transportes de servicio aéreo, o también puede interponer un reclamo virtual a efectos de que se le programe una audiencia de conciliación y pueda llegar a un acuerdo con este proveedor, ¿no? Ujú. Perfecto. Tenemos alguna última pregunta sobre el tema de arbitraje de consumo. Por el tiempo hemos recibido bastantes preguntas, pero hemos seleccionado las que quizás son más recurrentes para poder absolver la mayoría, ¿no? Nos indican sobre el arbitraje de consumo que se había mencionado que solamente podían participar los proveedores inscritos. Y nos indican que podría ser un consumidor que desea reclamar daños y perjuicios para proveedores que no están inscritos en el arbitraje de consumo. En todo caso, ¿con qué vía podrían contar los consumidores? Claro. Bueno, primero, es cierto que existe un sistema de adhesión a arbitraje de consumo, donde se establece básicamente la voluntad pública, se puede decir así, de los proveedores de ir a un arbitraje de consumo, pero en realidad no es necesario de que en sí el proveedor esté en ese adherido ahí, sino que las partes de común acuerdo, ¿no? Podrían, cuando surja la controversia, someter su controversia al arbitraje de consumo, no siendo necesario de que el proveedor se encuentre adherido previamente al sistema de consumo. Tampoco es necesario de que, por ejemplo, en el contrato haya una cláusula arbitral. Simplemente puede las partes acudir al arbitraje de consumo cuando surja, cuando sí lo deciden las partes. Ahora, obviamente, las partes tienen que estar de acuerdo en el arbitraje de consumo, pero entiendo que la pregunta es ¿qué podría hacer el consumidor si es que el proveedor no está adherido al sistema de arbitraje de consumo y Ujú, exacto. tampoco desea ir al arbitraje de consumo, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, el consumidor puede acudir a la vía judicial, ¿no? A interponer una demanda por indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Una vez, le puede servir muchísimo el hecho de que ya, y de repente en sede administrativa, se haya establecido la existencia de una infracción administrativa, ¿no? Justamente ya cuando se estableció en el INDECOP la existencia de una infracción administrativa, podría ir a la vía judicial a demandar daños y perjuicios, acreditando el daño, obviamente, pero ya teniendo mucha fuerza ya porque ya hay una infracción que ha sido determinada por, por, la, por la entidad administrativa, ¿no? Por el INDECOPI. Ujú, nos hemos extendido un poco del tiempo precisamente por la gran cantidad de preguntas que hemos recibido y de todas maneras los invitamos para que nos puedan seguir. Vamos a tener quizás otro webinar sobre este mismo tema que ha resultado de bastante interés para todos ustedes. Y muchísimas gracias, José. Gracias a Así ti, es, Rocío. Rocío José. Muchísimas gracias por la exposición, gracias por responder estas preguntas. Como ustedes dicen, hay bastante número de preguntas. Y aprovechando que han hablado ahora sobre arbitraje de consumo, les estoy compartiendo por el chat un webinar sobre el tema. Se llamó Ventajas del arbitraje de consumo en tiempos de COVID-19. Se llevó a cabo hace unas cuantas semanas. Está en nuestro canal de YouTube. Nos ubican como Indecopi Oficial en YouTube. También el webinar de hoy y todos los anteriores quedan grabados. Y también aprovecho en invitarlos e invitarlas porque el lunes 10 vamos a tener un webinar también sobre arbitraje de consumo. El tema es el ABC del proceso arbitral de consumo, plazos y etapas, y lo va a dictar Ivette Sanguinetti, quien es secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto del Indecopi. Así que este viernes por la tarde, aproximadamente a las 7 de la noche, sale la difusión en las redes sociales oficiales para el webinar que les he mencionado sobre arbitraje de consumo. Además, quiero invitarlos para este viernes. Vamos a tener un webinar denominado Impulsando la reactivación empresarial a través de la propiedad intelectual. Tenemos varios comercios y en esta oportunidad vamos a hablar del tema restaurantes. Les estoy compartiendo por el chat el enlace para que aprovechen e inscribirse, pero también para las personas que nos están viendo por Facebook pueden ingresar a las redes sociales de Indecopi y por ahí se escriben. También, bueno, ya para finalizar, comentarles que si tienen más consultas o reclamos, pueden hacerlas a través del Facebook del Indecopi, nos escriben por inbox y gustosamente les vamos a responder. Muchas gracias por su conexión, gracias a todos y todas por estar con nosotros y nos encontramos, espero, el viernes o en los webinars que continúan. Gracias nuevamente, José y Rocío, y a los participantes.